Veremos la diferencia que hay entre los dos tipos de cefalea más frecuentes, me atrevería a decir, que son la migraña y la cefalea tensional. Veremos también cómo influye que tengamos unos kilos de más a la hora de tener ese tipo de dolor de cabeza, y veremos nuevos tratamientos contra el dolor, porque al fin y al cabo es una de las consultas más frecuentes en atención primaria. Efectivamente, así es. Todos, ¿quién no ha tenido un dolor de cabeza? Pero la cuestión es que no solo cómo resolvemos un dolor de cabeza habitual, sino cuando a alguien ese dolor de cabeza le puede preocupar, o cuando los médicos mismos podemos en una atención primaria ver que este dolor de cabeza puede estar relacionado con una causa subyacente o más grave. Ahí es donde realmente entramos. Tenemos varias pruebas y realmente una de ellas, Ana, que podemos hacer habitualmente a la historia clínica, ¿no? Exactamente, es decir, cuando nosotros vamos al médico porque nos duele la cabeza, nos va a hacer un montón de preguntas que nos pueden parecer muchas veces absurdas, pero que nos están dando a los médicos mucha información para saber qué tipo de dolor de cabeza es. ¿Quieren ver qué tipo de preguntas nos hacen? Bueno, pues nuestra compañera Leire se ha ido hasta el Hospital del Rosario en Madrid, ha hablado con los neurólogos y hemos entrado en una de esas consultas. Vamos a verlo. Una mitad de la cabeza, bastante fuerte, empieza despacito pero sube bastante de intensidad, a veces como un latido, pero un dolor muy fuerte, no puedo hacer las actividades cotidianas, me molesta la luz, los ruidos. La migraña es uno de los dolores que origina más visitas al médico. La Organización Mundial de la Salud la considera como una de las 20 enfermedades más discapacitantes. Hay muchos motivos para tener dolor de cabeza, el cansancio, tener fiebre. Y la migraña es un dolor de cabeza que se origina directamente en el cerebro y que es especialmente fuerte. Los nervios trigéminos y las meninges nos explican el dolor que en el caso de la migraña se percibe en la zona de la cara, y las regiones cervicales altas nos explican el dolor que viene por detrás de la nuca y hasta por encima del ojo. Mi madre tiene unos síntomas muy parecidos desde siempre. La migraña tiene un componente hereditario muy importante y es habitual que haya familiares cercanos que también han tenido dolores parecidos. En consulta, la exploración física y el historial clínico son los exámenes más importantes para un paciente con dolor de cabeza. ¿Esto le duele especialmente? Una ligera molestia. Vale. 7 de cada 10 españoles reconocen tener dolor de cabeza, como en el caso de Emma. ¿Qué es lo que te ocurre? Sobre todo que me duele mucho el cuello y se me refleja hacia los ojos y hacia la zona de la sien. Sobre todo el lateral, hacia arriba es con mucha presión, la zona de los ojos. Llega un momento que hasta la luz te molesta. Lo que tiene es lo que solemos llamar la cefalea tensional, ¿vale? Por tensión muscular. Tiene mucha tensión en el cuello, en la parte de los trapecios, ¿vale? Por la postura de trabajo. Y aquí lo que encuentro es una contractura, es como una bolita tensa que con la presión del masaje se tiene que ir soltando. ¿Te llegas a marear? Sí. Cuando tengo mucha tensión, sí. Muchas veces la gente cuando sufre de migrañas, de dolor de cabeza, instintivamente toca la zona de las sienes, ¿vale? Y lo que no sabe es que instintivamente se está tratando con la técnica de digitopuntura. El punto de la zona de los sienes ayudaría los dolores de cabeza de la parte lateral de la cabeza. Y luego otro tipo de dolor de cabeza que es en la parte posterior. Ese dolor suele irradiar hacia la parte de las cejas, el fondo de los ojos, y para eso hay dos puntos muy buenos, que es justo el inicio de las cejas. Después de la terapia, se recomienda hacer ejercicios de estiramiento en casa. Con este ejercicio estamos estirando los músculos laterales del cuello, tanto su origen como su inserción. Ahora también quiero que hagas una tracción cervical a nivel de las vértebras para liberar los espacios que hay en las vértebras. El dolor de cabeza se encuentra muchas veces asociado a situaciones de estrés, insomnio o a una alimentación inadecuada. Es verdad que algunos pacientes con migraña son especialmente sensibles a algún alimento concreto. Lo más aconsejable, una alimentación sana, variada y algo muy importante, no saltarse las 5 comidas, porque el ayuno empeora las migrañas. Bueno, pues entonces vamos a acabar con esos dolores de cabeza. Primero, teóricamente, luego ya cada uno cuando lo vaya sufriendo que se enfrente a aliviarlo, o bien a través de la medicación, el ejercicio y la alimentación, o Pilar nos dirá cuáles son las pastillitas adecuadas, o con electroestimulación, porque ya lo veremos. Pero lo vamos a ver con la doctora Margarita Sánchez del Río. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, es neuróloga del Hospital Internacional Ruber de Madrid, o sea que nos va a explicar la diferencia que hay entre migraña
y cefalea tensional? Porque yo creo que la gente automáticamente dice, pues tengo migraña, pero cefalea tensional... A ver, es muy importante saber que son dos dolores de cabeza totalmente distintos. Una de las formas de diferenciarlo es la localización del dolor, como mostráis en este gráfico. En general, a ver, lo que es la cefalea de tensión suele ser un dolor mucho más difuso. A veces puede coger, es verdad, la zona del cuello, pero no necesariamente, ¿eh? Una migraña también nos puede doler el cuello, ¿eh? Entonces, la migraña suele ser más un dolor hemicraneal, o sea, duele una mitad de la cabeza, como también tenéis ahí. Y la cefalea en racimos, que es la otra parte ahí del gráfico, sí que es un dolor más periocular, ¿vale? Pero eso es una parte del diagnóstico. Aparte de dónde duele, lo importante es tener en cuenta cómo me duele, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la cefalea de tensión, más que a veces dolor intenso, es una sensación como de pesadez. A veces es no pensar con claridad. Y es un dolor que muchas veces puede pasar a un segundo plano si el paciente está haciendo algún tipo de tarea. Sin embargo, en la migraña es un dolor muy intenso que nos va a impedir poder funcionar con normalidad. Y además tenemos sensibilidad a la luz, a los sonidos, puedo tener náuseas, vómitos. Es mucho más incapacitante una migraña que lo que es una cefalea de tensión. Pero, cuando llegan a la consulta de atención primaria, ¿saben describir los pacientes su dolor? Pues la verdad es que si tenemos el tiempo suficiente para hacer una buena historia clínica, que como Ana había señalado es la base fundamental de un buen diagnóstico, sí que podemos de alguna manera el poder definir bien al paciente y saber, bueno, qué le ocurre a este paciente. Como ha dicho muy bien la doctora Sánchez del Río, hay que preguntar aparte de cómo le duele, cuándo le duele, si por la mañana, si por la noche, si le duele a levantarse, al hacer ejercicio. Hay un montón de preguntas que los médicos debemos hacer y en el caso de las migrañas y de las cefaleas, como hemos dicho, tensionales, sí que podemos diferenciar bien, porque a veces el dolor, como bien ha dicho señalado la doctora también, se extiende por ella, a veces puede confundir. Dicen que se tarda una media de 28 meses en diagnosticar la migraña crónica en nuestro país. ¿Por qué se tarda una media de 28 meses en hacer un diagnóstico? Pues vamos a ver, yo creo que uno de los principales problemas es que como es tan frecuente en la población, la gente lo tiende a normalizar, ¿no? Quien no tiene un familiar, un conocido, sí, es muy frecuente, muy frecuente. O sea, un 15% de la población tiene migraña y un 2% viene a ser crónica. Entonces, es más de 1 millón de españoles lo que están padeciendo migraña crónica. Pero se termina cronificando porque quizás, pregunto, ¿no se atiende a tiempo? No necesariamente, no. O sea, eso lo único que va a hacer es un poco retrasar el poder acceder a un tratamiento que haga que tengamos mejor calidad de vida y controlemos mejor el dolor. Pero el retraso no lo cronifica. Ya. Eso es importante. Vale, pues el diagnóstico lo puedes predecir, pero no vas a evitar una cronificación de la enfermedad. O sea, que va a venir. O sea, no se puede frenar. Se puede mejorar la calidad de vida si lo tratas antes. Eso sí. De acuerdo. Hay otras noticias que tenemos que hablar, porque hoy es Día Europeo de Cosas. Día Europeo de la Salud Prostática y Día Mundial del Linfoma, que vamos a contarles dos cositas. ¿Vale, Iñaki? Efectivamente, sí, hablaremos de la salud prostática tan importante en los varones, esa glándula que solo tenemos los varones y que tiene unas funciones muy importantes. Realmente, lo que debemos de saber con respecto a la próstata en general es que hay varias patologías. El cáncer en nuestro país, el cáncer de próstata, afecta aproximadamente a 16.000 varones cada 9 años, son nuevos diagnósticos que hacemos, y también hay que decir que hay varios millones de ciudadanos nuestros, de varones, que tienen también lo que llamamos hipertrofia benigna de próstata, es decir, un aumento de la glándula prostática que está alrededor de la vejiga y de la uretra urinaria por donde orinamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien tiene una molestia al orinar, sobre todo porque nota la sensación de que no ha vaciado bien la vejiga o que tiene alguna dificultad para orinar o se levanta varias veces durante la noche, en algunos casos, debe consultar siempre. Los médicos de atención primaria estamos muy bien dispuestos para poder ayudar a estos pacientes y si realmente ocurre, pues los podemos derivar a los especialistas. Es muy importante tener una buena conciencia de que la próstata, a partir aproximadamente de los 50 años, y si usted tiene antecedentes familiares, que vayamos también al médico y después, si es necesario, lo derivaremos al urólogo. Siempre hay que vigilar la próstata. Vamos a ver también con la alimentación. Ahora me estaba diciendo Gustavo Samayo, el presidente de la FUCI, me decía, pregúntale a ver si la migraña también está provocada por la ingesta de algunos alimentos o si lo puede incrementar el dolor. No a todas las personas, pero sí que a ciertas pacientes con migraña hay alimentos que les pueden producir ese dolor de cabeza y luego veremos cuál pueden ser y sobre todo cómo poderlos evitar. Y además hoy en la dieta de Saber Vivir algo muy interesante porque vamos a aprender técnicas de cocinado sabrosas pero bajas en calorías. Vale, y Pilar, me tienes que decir, porque claro, en la farmacia nos vamos de cabeza, nunca mejor dicho, para comprar pastillas para quitar ese dolor de cabeza. Me imagino que te encontrarás tú ahí con 20.000 millones de casos y nos tienes que hablar mucho del tipo
tipo de pastillas que tomamos. Sí, lo vemos mucho, muy a menudo. La persona que te llega, no aguanto más el dolor de cabeza, entonces muchas veces nosotros somos los primeros que actuamos y decimos, bueno, vamos a ver qué estás tomando, etcétera, etcétera. Luego lo vamos a ver despacio. El insomnio es una de las causas del dolor de cabeza, entonces vamos a ver qué pastillas hay para dormir y segundo, cuál es el tratamiento en el caso de las migrañas. Vale, eso lo vemos ahora en la farmacia. Lo que quiero que vean una cosa es también uno de los tratamientos que nos va a contar ahora la doctora Margarita, que es la toxina botulínica. Es un producto que nosotros estamos conociendo actualmente como para quitar las arrugas estéticas de la cara, pero que es un tratamiento médico que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Uno de ellos creo que ahora lo llevan a hacer precisamente el tratamiento con toxina botulínica para quitar el dolor de cabeza. Correcto, es uno de los tratamientos indicados para la migraña crónica. ¿Vale? O sea, que son pacientes que tienen más de la mitad del mes con dolor de cabeza. Y muchos de esos días son como tener una migraña más infrecuente. ¿Dónde se pincha? Pues justo en estos 31 puntos. La cantidad de toxina que hay que poner repartido en 31 puntos son 155 unidades. Y se pone 5 unidades por cada punto de inyección. ¿Es muy profundo? No, la inyección es muy superficial, porque aquí lo que nosotros no queremos es ir a bloquear el músculo, como se hace, por ejemplo, para las arrugas en estética. Sí. Aquí lo que queremos es bloquear la transmisión de dolor en las terminales sensitivas que están rodeando toda la cabeza. ¿Porque dónde nace el dolor? A ver, el dolor nace de dentro de la cabeza, ¿vale? O sea, en una zona... ¿En el cerebro? En el cerebro. Bien. Y nosotros podemos modular esa señal de dolor a través de introducir la toxina en terminales mucho más periféricas. O sea, para entenderlo yo, por lo menos, el dolor se genera en el cerebro y de repente se ve irradiando, como una carretera, se ve irradiando por alrededor de la cabeza. Ustedes lo que hacen con la toxina botulínica es parar su camino, ¿no? Claro, lo que hacemos es... detener esa irradiación, ese camino, lo paran, ¿no? A ver, lo que hacemos es meter la toxina por ese cableado, por esos conductos, ¿vale? Para que module y regule la señal de dolor a través de todos esos conductos. Vale. Entonces, en la frente... En la zona temporal, en los lados, en la sien y luego en toda la zona de atrás, ves también incluso en la zona del cuello. Sí. Aunque sea una migraña, se pincha en esa zona del cuello, no tiene por qué ser una cefalea de tensión, ¿vale? Que nos duele el cuello, no hay que asociarlo necesariamente. Luego veremos que esto refleja algo que es una pura obviedad. Lo veremos luego, de por qué puede surgir esos dolores, ¿no? Efectivamente, sí. No, efectivamente, yo creo que lo ha explicado muy bien la doctora. Evidentemente que ella lo hace con una cierta frecuencia cuando tiene una migrañosa crónica, ¿no? O un migrañoso crónico. Digo migrañosa porque parece que hay una cierta tendencia femenina en la migraña. Otras cefaleas son más propias de los varones, pero siguen las migrañas. Y desde luego sí que es un ejercicio de coordinación, yo creo, buena entre médicos de atención primaria y especialistas, el que estos pacientes ya diagnosticados crónicamente les animemos a que lleven adelante estos tratamientos que los neurólogos evidentemente hacen con una gran precisión y saber esos puntos, como dice muy bien. Hablamos con Monse, que nos llama desde Madrid. Monse, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Monse? Bueno, contento de cómo se puede estar con dolores de cabeza continuos. Ya, ¿que los padece desde hace muchísimos años? No, desde hace un año más o menos. ¿Y eso? Pues esto es lo que quisiera saber yo, por qué se ha producido. Porque lo tengo reflejado en el lado derecho de la cara, de la cabeza, dijéramos, perdón. Y ya llevo varios medicamentos y aparte de tener que tomar un medicamento preventivo por la noche, como en este caso me han mandado Flurpack, tengo que pasar el día con naproxenos y con Enantium, o sea, para poder aguantar el ritmo del día. Espere, porque lo voy a pasar con la doctora para que le haga las preguntas preceptivas, porque se le brota hace un año, el dolor dice. A ver, sí, no sé si... me han hecho ya pruebas, disculpe doctora, me han hecho ya pruebas, me han hecho resonancia magnética y me han dicho que no me localizan nada, que no me ven nada, que es un dolor que tengo y que si en 6 meses con el tratamiento que tengo ahora no avanza, o sea, no me deja de doler, pues que igual tendrían que pasar a la toxina botulínica. Vale. A ver, bueno, aquí hay varias cosas, Monse. Lo primero, ¿qué años tienes, si te lo puedo preguntar? Por Dios, sí, 43. 43, vale, sí, o sea que eres joven. ¿Hasta hace un año no habías padecido ningún tipo de dolor de cabeza? ¿Cero? ¿O habías tenido alguno de vez en cuando? No había tenido dolores de cabeza. Vale. Bueno, a veces, si no está en una edad rara para empezar a tener dolores de cabeza, sí que es verdad que lo más habitual es que se suela empezar a padecer pues en torno a la adolescencia y que con el paso del tiempo se vaya aumentando la frecuencia o cronificando.
pero se puede empezar a tener a los 42, 43 años sin problema. Veo que te han enfocado bien en el sentido de descartar otras posibles causas para tu dolor de cabeza, pero la enfermedad a veces consiste justo en eso, que tu sistema de dolor no funciona bien y te genera estos dolores. También, un poco por lo que veo, te han empezado a poner un tratamiento preventivo, que en este caso es la flunaricina, es un tratamiento clásico. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es valorar a cada paciente de forma individual, ¿vale? Entonces, aunque ese es un tratamiento estándar y es un tratamiento que funciona, lo que hay que ver es si realmente ese tratamiento solo va a cubrir tus necesidades. O sea, si tú tienes mucho dolor y solo con el tratamiento, con un solo fármaco, no conseguimos avanzar y controlar el dolor, a veces hay que usar varios fármacos y desde luego una posibilidad pues es la toxina botulínica. Sí, que lo que acabamos de comentar, porque además luego veíamos en los puntos que yo advertía que los puntos donde se inyecta la toxina botulínica nos van a delatar algo que vamos a ver ahora, que son los detonantes de ese dolor, ¿no? El detonante, por ejemplo, o el desencadenante de esos dolores es el estrés, la ansiedad. Ese estrés además se refleja muchísimo en los hombros, en el cuello, porque dice, se me han hecho bolas, bultos, la gente tiende a encoger el hombro. Así ¿no? es. Sí, pero a ver, a veces hay que también tener en cuenta que aunque tú no tengas estrés, que no todo es muy frecuente, ¿no? Pero puede haber pacientes que no tengan estrés y les duela el cuello como un dolor referido por la activación de ese sistema. Claro, ¿vale? sí, pero yo quería verlo a nivel general. Desencadenantes del dolor de cabeza, estrés y ansiedad en un 60%, es la cifra que tenemos. Sí, correcto, eso es así. Es una cifra alta. Luego, cambios hormonales de la mujer, que el cambio hormonal te puede generar un dolor de cabeza, una migraña, una cefalea tensional. Correcto, por ejemplo, en torno a la menopausia suele ser una época muy típica en la que las mujeres empeoran mucho, aunque luego incluso mejoren posteriormente y lleguen casi a curarse, por la estabilidad luego ya hormonal que conlleva la menopausia, pero en esa época a veces puede haber un empeoramiento. Dormir mal también es otro motivo, factor. Y la dieta mal hecha. Efectivamente, ya que no puede es tanto generar también dolor. No es tanto lo que uno come, sino a veces lo que no come, ¿no? Hacer ayunos prolongados, saltarse comidas, todo eso puede favorecer mucho el dolor de cabeza también. Si volvemos otra vez a ese 60% de estrés y ansiedad, que puede ser un desencadenante de esos dolores de cabeza, ¿se puede ampliar también la edad de las personas que lo padecen? Los adolescentes, los jóvenes, los universitarios, claro, no pueden están sufrir exentos. estrés. Claro, claro, ellos también padecen estrés por diferentes motivos a diferentes edades de la vida, pero claro que lo van a poder padecer y puede explicar por qué un día determinado tengo un ataque de migraña o una cefalea de tensión cuando a lo mejor de otra manera no lo tendría. Pero no te convierte en migrañoso ni en que padezcas cefalea de tensión. No sé, es que puede ser circunstancialmente, puntualmente. Eso ¿no? es, eso es. Ya. Efectivamente, yo creo que esto es uno de los puntos clave en el diagnóstico de las cefaleas en general y de la migraña en concreto o de cualquier otra cefalea. El poder tener una buena relación con el paciente y poder hablar con él. Y que nos cuente realmente los relatos exactos de cómo le duele la cabeza, cuándo le duele, qué circunstancias hacen que ese dolor se vea más aumentado, que disminuye, si le desaparece, de qué manera lo hace. Estos son elementos esenciales porque se ha estudiado muy bien las cefaleas, nos ayudan muchísimo precisamente los neurólogos y ya en la atención primaria, si tuviéramos el tiempo suficiente para poder estudiar y comunicarnos bien con el paciente, ya tendríamos mucho. Es la segunda vez que dices eso, de tiempo para atender. Es una reivindicación. Sí, señor. Es Eso tiempo. digo, yo te apoyo. Lo subrayo Claro. porque es verdad que, bueno, una vez comentábamos contigo, ¿verdad, Ana?, que uno de los motivos por los cuales te sentías tú frustrada a nivel de médico de atención primaria, que no teníais tiempo para atender al paciente como vosotros creéis que debéis tenerlo, ¿no? 2 pacientes cada 5 minutos no los puedes atender bien, ¿no? Claro. Entonces, para que lo tengan en cuenta ustedes también, que la voluntad de los médicos es invertir más tiempo en ustedes. Lo del sueño, que también estoy pensando, doctora, en los universitarios. Si duermen poco, si duermen mal, ¿puede generar ese dolor de cabeza del que estábamos hablando también? Sí, sí, el dormir mal lo facilita, ¿eh? O sea, durante el sueño es una fase... A ver, probablemente el sueño es reparador de una crisis de dolor. Durante el sueño no es una fase inactiva que nos desconectemos y ya está. Durante el sueño se está produciendo todo, digamos, como si fuese un reseteo del ordenador. Estamos viendo que todos los sistemas estén funcionando bien. Si tú no tienes un sueño que sea reparador, lo que va a hacer es que baje tu umbral para que el sistema de dolor se active.
Por lo tanto, dormir es fundamental para alguien que tiene dolores de cabeza, dormir bien. Bueno, aquí habrá muchísima gente, Pilar, que tome pastillas para dormir. Exacto, Marilo. Eso es como huir de una realidad y taparla, digo yo. Exacto, y además es que se abusa mucho y están mal utilizadas. Entonces yo ahora, con vuestro permiso, voy a dar una pincelada y vamos a Viene intentar un poco enfadada aclarar. Pilar, me parece a mí. Hoy Viene con la escopeta cargada. Sí, porque es que se está usando bastante mal las pastillas para dormir, bastante mal. Y además se utiliza muchísimo, no os creáis que esas... No, en las farmacias lo vendemos muchísimo, con receta. Bueno, entonces, vamos a hacer una pincelada. Están los ansiolíticos por un lado y los hipnóticos por otro. A nivel casero, para que me entendáis, ansiolíticos quitan la ansiedad, ¿vale? Son las famosas pastillas que tenéis todos en casa para los nervios. ¿Cuántas veces venís a la farmacia y venís diciendo, hoy he dormido fatal y llevo unos días que le he cogido la pastilla a esa que tengo de los nervios, que es un bromazepam? Vamos a ver, el bromazepam no es para dormir, el bromazepam es para quitar la ansiedad, para quitar los nervios, hablando pronto y mal, ¿vale? O le he quitado la pastilla al abuelo y la estoy tomando. Ojo con la pastilla del abuelo, porque el abuelo se le manda esta pastilla no solamente para que duerma, sino para también tranquilizarle un poquito, ¿vale? No confundamos. Y los hipnóticos, y estas son las que son las pastillas para dormir. Entonces tienes el inductor al sueño, que es el zolpidem, es decir, para aquellas personas que les cuesta dormir, pues empiezan con un zolpidem. Para aquellas personas que duermen, entran bien en el sueño, pero a las 4 de la mañana, plaf, se despiertan y ya están todo el día despiertos. Pues para esas personas tenemos el lormetazepam, que está funcionando muy bien. Y ya hay el flurazepam, hay otras cuantas más que ya para con insomnios, ya con complicaciones. ¿Y por qué no? Todo esto con receta. Por favor, no vengáis a pedir a la farmacia estas cosas sin receta, pues no se os va a dar. Pero sin receta tenemos un grupo de antihistamínicos que se ha demostrado que funciona muy bien y que son los que te ayudan a ese sueño tonto que tienes algunos días que duermes mal. Pero, por favor, señores doctores, ya sabéis todos que con receta. Y advertir muy mucho a la gente que no quite las pastillas del abuelo, ni que se tome las pastillas que tiene por ahí, que un día le dieron porque se murió el perro y estaba muy triste. Que tomen las pastillas de dormir con mucho cuidadito. Porque eso además puede generar problemas, ¿no? Indiscutiblemente, es decir, todos conocemos desgraciadamente cierto tipo de adicciones a los fármacos, uno se acostumbra, los psicofármacos, especialmente por los ansiolíticos, hipnóticos, como todos los psicofármacos en general, los que tomamos para los problemas de nervios, estas cosas que muy bien ha explicado también Pilar, deben estar siempre controlados por los médicos y desde luego dar las pautas de cómo tomarlos y cómo dejarlos de tomar. Esto es muy importante también. Bueno, les estamos advirtiendo, tanto Pilar como el doctor Iñaki, de sobre todo tratar de evitar esa adicción y con una sustitución de alimentos, que quizás la doctora Bello nos pueda decir qué alimentos pueden darnos y favorecernos para quitar ese dolor de cabeza, no tenerlo, mitigarlo. Más que quitar el dolor de cabeza, hay ciertos pacientes que sí que tienen claro que hay ciertos alimentos que les producen esos dolores de cabeza. Generalmente son alimentos que son ricos en histamina y, por tanto, hay que quitar esos alimentos de la dieta habitual de estos pacientes. Y esos alimentos son fundamentalmente los productos, por ejemplo, las conservas de pescado, el marisco, el vinagre balsámico, los derivados de la soja, la berenjena o las espinacas o incluso los embutidos. Pero otro de los alimentos que son ricos en histamina son los lácteos. Y claro, es decir, alguien que tiene migrañas y que los lácteos les produce dolor de cabeza, sabemos que los lácteos son una de las mejores fuentes de calcio. ¿Los quitamos del todo? No, hay una solución y esa solución es tomar lo que tenemos encima de la mesa, queso fresco. El queso fresco es uno de los lácteos que menos cantidad de histamina tiene, por tanto los pacientes migrañosos lo pueden tomar, pueden cuidar sus huesos porque es muy rico en calcio, pero como prácticamente no tienen histamina, pues no les van a desencadenar esas crisis. Y además, como veíamos en las imágenes, si ese queso fresco lo tomamos desnatado, vamos a conseguir que el paciente pueda perder peso o al menos no cogerlos, que también es otro factor de riesgo para las migrañas. El exceso de peso. ¿Por qué decía antes, doctora, que por ejemplo era tan importante el desayuno o eran los alimentos que no ingieres más que los que ingieres? Claro, por eso, por no hacer ayunos prolongados, porque puedes producir una bajada de glucosa de la sangre y eso puede favorecer el dolor de cabeza. Entonces, con los alimentos, lo ha explicado muy bien Ana, hay que tener también un poco de cuidado, ¿no? Por ejemplo, con la histamina, porque aunque la histamina puede participar
en favorecer el dolor de cabeza, no es la única sustancia. Entonces, que eso no lleve a error a los pacientes creyendo que por eliminar la histamina pues ya no van a tener un solo dolor de cabeza. Eso no es así, ¿eh? O sea, hay mucha variabilidad y hay que hacer una dieta regular. Cuando está hablando la doctora de conocer individualmente a cada paciente, también me imagino que le hará una serie de preguntas. ¿Qué alimentación mantiene? ¿Qué tipo de vida, ¿no? De ejercicio, el tipo de trabajo, la higiene del sueño. A mí aquí sí que me gustaría precisar que nosotros no tratamos la enfermedad, tratamos a la persona que padece una enfermedad y, por tanto, a todo su conjunto. ¿Sabes? Puede tener otros problemas de salud o puede tener una serie de hábitos de vida que un fármaco que podrías darle a otro paciente, en este caso, a lo mejor no es lo más acertado. Vale, vamos a ver, cuando estaba preguntando antes del origen del dolor, porque estábamos hablando de cómo se inyecta o dónde la toxina botulínica, vamos a ver en este dibujo, bueno, ¿dónde se origina el dolor? Me imagino, doctora, que se originará en varios sitios, no solamente en el mismo, o siempre. Efectivamente, a ver, desde luego viendo una imagen de por fuera de la cabeza, ahí va a ser muy difícil poder decir dónde está el origen del dolor. Nosotros sabemos que dentro de la cabeza, en el cerebro, hay una red de centros que participan en generar un estado normal, que es que no me duela la cabeza. Lo normal es que no duela, ¿vale? Cuando esa red neuronal, que es muy compleja, se produce una alteración en su funcionamiento, entonces cuando se activan una serie de nervios que van a vehiculizar ese dolor. Y el nervio que vehiculiza el dolor a nivel de la cabeza es el trigémino. Pero eso no significa que tengamos una neuralgia del trigémino, es otra cosa. ¿Y dónde está el trigémino? ¿Me lo puedes señalar? A ver, es que aquí no sé si está bien pintado. Es que normalmente en la cara lo marcamos así, ¿no? Claro, a ver, el trigémino tiene 3 ramas, ¿vale? O sea, cuando sale fuera del cráneo hay 3 ramas. Una que es la zona más del ojo, otra que es la zona más del maxilar y la tercera que es el mandibular. Pero sobre todo suele ser, en el caso de la migraña, la primera rama la que se activa. Que normalmente es de aquí. Y entonces es toda esa el zona. Dedo aquí en el auricular del ojo y te dice, tengo aquí un clavo metido, ¿no? Pero lo primero que hace cuando te duele la cabeza es aquí. Sí, sueles apretarte aquí en esta zona de la tróclea, en la zona esta perioritaria. Y es verdad que otras personas lo hacen aquí también. Efectivamente, claro que sí, efectivamente. Lo ha explicado muy bien. Y es que el nervio, el trigémino, es además uno de los nervios que se tratan habitualmente, incluso no solo con la toxina, sino con otra serie de técnicas modernas y de investigación, precisamente para que esas ramas puedan dolernos menos y tratar de una manera más eficaz cualquier tipo de migraña o de dolor de cabeza a esos niveles. Rosa, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Rosa? ¿En qué le podemos ayudar? Mire, yo es que desde que tenía 15 años así, padezco muchísimo de dolores de cabeza. Y he ido a 2 neurólogos y me han dicho que son migrañas. Pero es que ahora tengo 77 años. Y es que ahora, pues que es que me duele diario, es que es diario. Y yo preguntaba que si es que me habré acostumbrado a la medicina que tomo o por qué será. Ya. ¿Puede ocurrir eso? ¿Puede que te acostumbres a un medicamento y no te haga efecto? Puede pasar eso, pero yo creo que lo principal y lo que suele pasar sobre todo es que no está administrado el medicamento correcto para ese paciente, ¿vale? Entonces al final ese fármaco no está cubriendo las necesidades del paciente. ¿Cuánto tiempo podemos dar como pacientes? Rosa, por ejemplo, Rosa, ¿cuánto tiempo lleva tomando este medicamento? Pues por lo menos 2 años. Bueno, 2 años. Tomo Imigran, si lo puedo decir, vamos. Sí. Vale. Vamos a ver, si a ti el médico te da una medicina, te la estás tomando y no te hace efecto o te sigue doliendo... Hay que cambiarla. ¿Pero cuánto tiempo el paciente tiene que estar viendo si le funciona o no la medicina? Vale. ¿En un día, en una semana, en un mes? Ya, pero son diferentes el tipo de fármaco, ¿vale? Lo que está diciéndonos Rosa es un tratamiento analgésico. El sumatriptán, que es el principio activo de ese fármaco, sirve solo para quitar el dolor en ese momento, pero no evita que vuelva a aparecer unas horas más tarde o al día siguiente. Cuando se tiene un proceso crónico, no es cuestión de tomar analgésicos de forma continuada, sino poner medicaciones que son preventivas, es decir, que sí que están diseñadas para tomarlas a diario y lo que van a hacer es evitar que aparezca el dolor. Ya, pero por ejemplo ahora Rosa dice que está tomando esa medicación, que sigue doliéndole, y algún otro tratamiento para las personas que a pesar de tomar medicación siguen teniendo dolor. Sí, a ver, hay que, en el caso de Rosa, primero con la edad que tiene Rosa,
casi es una contraindicación para utilizar ese fármaco que está usando. O sea, hay que valorarla muy bien porque puede tener una serie de efectos secundarios a largo plazo, independientemente de la cronificación del dolor, que hay que valorar. Vale, entonces Rosa va a su médico, Rosa tiene que ir otra vez a hacerse una revisión, contarle lo que nos ha contado aquí. ¿Le puede decir, Rosa, lo de la neuroestimulación que avanzábamos al principio? En un principio no, porque eso es solo para un grupo de pacientes que ya han sido muy valorados, que han probado diferentes tratamientos preventivos y que a pesar de todo siguen con dolor a diario. O sea, de entrada no sería una primera opción para el paciente. Ya. Hay que seguir un protocolo. ¿Pero en qué consiste la neuroestimulación? Bueno, pues aquí lo estamos viendo un esquema, ¿no?, que se ve muy bien en las imágenes. En esencia hay diversos tipos de neuroestimuladores, que son unos pequeños dispositivos que se pueden poner en el paciente. Ahí están probando algunos mucho más pequeños, ya se están miniaturizando precisamente para que sean más cómodos. Y lo que hacen sencillamente es conectar la zona. Ese nervio trigémino que ha comentado muy bien la doctora Sánchez del Río, hay una especie de agrupación de nervio, una especie de ganglio, digamos, por ahí, donde se ponen estos electrodos, ya digo, con distintos mecanismos, y llegan un estímulo en el momento en que el dolor se hace, digamos, insoportable o cuando se inicia. Hay un estimulador que llevan en la mano precisamente, se puede activar de distintas maneras y así hace como realmente la neuroestimulación logra frenar en pocos minutos ese dolor que de otra manera pues duraría mucho más en personas, como muy bien ha dicho la doctora. Esto sí que hay que darle el mensaje claro de que no todo el mundo es candidato, o no todas las personas se pueden dar, sino aquellas personas, como bien ha dicho ella, que ya se han probado una serie de tratamientos que habitualmente ponemos los médicos, una serie de medicamentos, que a veces es distinto quizás que la señora que nos ha llamado ahora por teléfono no es quizás el más indicado, que vaya a su neurólogo que realmente le puede establecer otro antes de la neuroestimulación, que como bien ha señalado la doctora Sánchez del Río, es un tratamiento casi final, cuando ya los otros tratamientos han sido abandonados o no han dado el resultado que todos esperábamos. Para todos, entonces, consejos para poder mitigar esos dolores de cabeza. En nuestras recetas, una de las recomendaciones, salir a pasear. Pues una muy sencilla, efectivamente, como pone que si te duele la cabeza, date un paseo tranquilo. ¿Por qué? Porque hemos visto que el estrés puede ser, si no el desencadenante, sí, el que pueda mantener ese dolor de cabeza o lo puede agravar. Entonces es importante, antes de tomar tu medicación por cuenta, voy a tomarme este medicamento, como muy bien señalaba Pilar, no debemos tomar ningún medicamento sin que nos lo haya prescrito un médico o un neurólogo en el caso concreto de cuando ha sido remitido. Esto es muy importante, tranquilizarse, relajarse, un paseo tranquilo es una de las fórmulas, digamos, ideales para poder relajarse, pero también cualquier otra fórmula puede ser también la que puedan utilizarse, un baño tranquilo, relajarse haciendo ejercicio físico si no está contraindicado, cualquier cosa de este tipo puede ser de gran ayuda para que cualquier dolor de cabeza, ojo, que no haya sido diagnosticado por el médico en un momento concreto, pues lo podamos eliminar. Segunda recomendación. También muy importante, aquí vamos a ir ya a darle el peso específico que tiene ya el profesional médico. Si te duele un día y otro, díselo a tu médico. Te puede dar un tratamiento preventivo o puede diagnosticar alguna causa, como muy bien señalaba al principio la doctora Sánchez del Río, hay lo que llamamos las cefaleas secundarias, cuando ya no dependen del cerebro, como decíamos, sino de otras causas, y ahí también el médico entra para poder diagnosticar y dar el mejor tratamiento, porque necesitamos a lo mejor un tratamiento específico para una cefalea primaria, de lo que llamamos del cerebro, y es para otra cosa. ¿La recomendación por qué la hacen? Porque normalmente la gente suele aguantar. A ver, la gente, como el dolor es tan frecuente, lo tendemos a normalizar y como suelen saber de algún otro familiar o algún conocido que tiene el dolor de cabeza, pues lo metemos en nuestro día a día sin ningún tipo de problema y no debería de ser así. Claro. ¿Y la tercera? Sí, también es muy sencilla, quizás no lo vamos a ver ahora. Pierde peso, estamos quizás siempre lo mismo. Dormirás mejor y si duermes mejor te dolerá menos la cabeza. Realmente el perder peso ya hemos visto que es uno de los mecanismos o de las formas mejores para mejorar nuestra salud en términos generales, pero también para los dolores de cabeza. Dormiremos mejor y dormir mejor, lo hemos señalado, muy bien lo ha explicado la doctora Sánchez del Río, hace que el cerebro está activo durmiendo, pero también hace cosas buenas para que luego al día siguiente le duela menos la cabeza. Claro, bueno, pues una recomendación, Ana, de la dieta es saber vivir para perder peso hoy. Vamos, va a huevo. Efectivamente. Hoy nos vamos a centrar, más que en los alimentos, en las técnicas de cocinado de esos alimentos, porque muchas veces, ya lo hemos dicho, elegimos, bueno, pues carnes o pescados que son bajos en grasa, pero luego a la hora de cocinarlos, pues los freímos, los rebozamos y estamos aumentando considerablemente la cantidad de calorías que ingerimos. Por eso, hoy vamos a centrarnos en dos técnicas de cocinado muy saludables, pero que a su vez hacen que los alimentos no queden sosos. Nos fijamos, por ejemplo, en una dorada, que la tengo en una bandeja de horno. Perfectamente podría ir así al horno con un chorrito pequeño de aceite. Pero si esta dorada lo hacemos a la sal,
para eso tengo aquí este bol que nos han preparado nuestros compañeros de Atrezo con sal. Sabéis que se mezcla con agua, incluso con una clara de huevo, y lo pondríamos tanto por debajo de la dorada como por encima, es decir, haríamos un pescado a la sal. El pescado se va a hacer en su propio jugo, no por ser a la sal el pescado va a salir salado, no, porque la sal se va a quedar recubriendo el pescado pero no penetra en él y hace que salga muy sabroso, muy jugoso, e incluso los pacientes que tienen hipertensión lo pueden tomar. Y desde luego no estamos aumentando en nada las calorías de este pescado porque no estamos añadiendo ningún otro ingrediente que potencie las calorías. Esa es una técnica de cocinado. Y la otra, tenemos el papillot. El papillot, siempre que hablamos de papillot, creemos que se puede hacer pescado o se pueden hacer verduras, pero ¿qué va? También podemos hacer carne al papillot. Tenemos una pechuga de pollo, sabemos que la pechuga siempre tiene menos grasa que el muslo. Si esta pechuga de pollo la metemos en el papillot de silicona, lo cerramos, y esto puede ir incluso al horno o al microondas. Me podéis estar diciendo, ya, pero es que yo no tengo este instrumento, no tengo el papillot. No pasa nada, porque se puede hacer un papillot con papel de aluminio. Pondríamos en la pechuga de pollo en el papel aluminio, lo cerraríamos y, bueno, pues también puede ir al horno y se hace en su propio jugo, también sin añadir absolutamente nada de aceite. Recordar que con 0 grasas no podemos vivir, es decir, toda dieta tiene que tener grasas, pero como está limitado a una cucharada sopera al día, vamos a dejar esa cucharada para las ensaladas o para las verduras. Y el resto de los alimentos vamos a emplear estas dos técnicas de cocción, que no se necesita aceite y los alimentos van a quedar, insisto, muy jugosos sin añadir calorías. Así que ya sabéis, ir apuntando cosas en vuestra agenda de todos los días damos en Saber Vivir. Muy bien, también pendientes a las recomendaciones de la farmacia de Pilar, los fármacos que se toman sobre todo para la migraña. Sí, que también es importante ver cuándo hay que tomarlos, que me imagino que tendrá su intríngulis. Además hay que tomarlos bien y hay una cosa que yo quiero hacer mucho hincapié. Muchas veces te viene la persona que el neurólogo le ha recetado un grupo que se llama el topiramato, este grupo, y vienen a la farmacia y me dicen, Pilar, que te has equivocado, que es un antiepiléptico. No. Muchas veces los antiepilépticos sirven para la migraña y los neurólogos lo están recetando mucho. ¿Cómo? En plan preventivo, para prevenir. Entonces os ponen un tratamiento y lo tenéis que tomar. Ojo, que más de uno he pillado que no me hace bien el tratamiento, ¿vale? Luego no te quejes si te viene el dolor de cabeza. O sea, hay que hacerlo bien, lo del topiramato hay que hacerlo bien. El topiramato también tiene sus efectos secundarios, se te duermen las manos con hormigueo, los pies, luego y te quita las ganas de comer. Entonces, aquellas personas que lo estáis tomando porque os habéis enterado que quita las ganas de comer, por favor, burradas las justas, ¿vale? Estamos hablando de un medicamento que es antiepiléptico, no lo puedes tomar para estar delgada. Eso quiero contarlo muy clarito. Y luego, con respecto a la llamada que hemos tenido anteriormente de la señora que nos decía que se tomaba el triptán, hay muchísimos triptanes. Dentro del grupo de los triptanes hay muchísimos. Ella nos hablaba de uno, pero tenemos muchísimos. Y también nos hemos dado cuenta en la farmacia que últimamente los últimos triptanes están funcionando muy bien, las últimas generaciones de triptanes. Entonces, es lo que le decía a la doctora. Cambie de pastilla, porque muchas veces el cambio de pastilla le va a ir bien, No deje de ir a su médico y consultarlo. Pero estas dos medicaciones que estamos hablando para la migraña son con receta. Y ahora vamos a hablar de la cefalea, el dolor de cabeza. Hay un problema que es la cefalea de rebote, es decir, me duele la cabeza, empiezo con paracetamol y ibuprofeno. Bien, y me estoy una semana poniéndome hasta arriba de paracetamol y ibuprofeno. Aparece la cefalea de rebote, porque le estás dando demasiado analgésico. Si a los 3 días de tomar paracetamol y ibuprofeno no se te pasa, al médico. Hay que hacer un estudio y hay que ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Y luego, hablando del insomnio, que es bueno estar relajado, no os creéis que es muy efectivo para los dolores de cabeza, pero bueno, en un momento determinado, si no quieres andar con pastillas, que yo encantada, tienes los productos naturales, como es la valeriana, y como es estos productos que es una mezcla de melisa con pasiflora, que te puede ir fenomenal para relajarte. No va a quitar mucho a lo mejor el dolor de cabeza, pero sí lo va a paliar. Y una última cosa, Mariló, no me vas a dar envidia con lo de la muñeca, porque yo aquí tengo otra. A ti te han regalado una, pero a mí me han regalado otra. Te iba a preguntar además. Que es la Pilarica, que la vamos a poner aquí en el ¿Pilarica mostrador. se llama? Sí. Claro, como tú, Pilar, Pilarica.
Así que no me vas a dar envidia con la muñeca. Vale, me encanta. Bueno, doctora, además de la muñequita de Pilar, la Pilarica, de la medicación que ha hablado ella, me imagino que esto tiene que decir usted algo, ¿no?, al respecto. A ver, sí. Yo una de las cosas primeras que quiero matizar es que muchas veces culpabilizamos en exceso al paciente con que están abusando mucho de analgésicos, pero a veces la realidad que tienen es que están teniendo mucho dolor de fondo y no tienen más remedio que echar mano del analgésico. Entonces, ahí es nuestra tarea y nuestra labor saber diferenciar en estos casos si es una cefalea por consumo excesivo de analgésicos y que estén rebotando, o realmente tienen de fondo una migraña crónica y tienen que utilizar muchos analgésicos. Por eso hay que ir al médico cuando estás 3-4 días y no reaccionas. Correcto. Hay que consultar y es nuestra labor el diferenciar una cosa u otra. Aquí siempre ayuda mucho que el paciente haga un calendario donde esté apuntando exactamente esas características del dolor, porque a veces en las consultas pues no hay tiempo para poder meternos en mucho detalle. Así es. Y hay muchos calendarios que están disponibles en internet. Una es la de midolordecabeza.org, donde incluso ese calendario lo puede ver directamente el médico, y nos podemos meter en su calendario si el paciente nos autoriza y podemos bajarnos esos datos. Incluso le podemos controlar mucho mejor. Muy bien, por internet, perfecto. Bueno, lo de la próstata, Iñaki, que teníamos que, pues doctor Ferrando, ayudarle a la gente, meterle en la cabeza que tiene que vigilarse, la gente no, los hombres, vigilarse la próstata. La próstata, sí, órgano masculino por excelencia, efectivamente. Sabemos que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los varones, en nuestro entorno, en España, 16.000 nuevos casos diagnósticos cada año, y se calcula que hay 5 millones de varones que tienen problemas prostáticos. Están claramente relacionados con la edad. Cuanto mayor se es, a partir de los 45 o 50 años, incluso si tiene antecedentes familiares, hay que tenerlo antes, hay que ponerse en manos del médico de atención primaria o también del urólogo, para que nos haga una exploración y nos diga qué tal están las cosas. Y además, eso es importante, aquí tenemos esta glándula que es realmente la vejiga, esto es la vejiga, por lo que veo por aquí. No, esto sí, aquí lo vemos, la zona está la vejiga, y la próstata es una estructura que rodea a la uretra, por donde eliminamos, y que segrega una sustancia que es muy importante para la salud sexual de los varones. El líquido prostático se une con el líquido seminal y prepara la uretra para cualquier tipo de función sexual. Es decir, que los varones, aquí lo vemos mucho más claramente, como esta glándula prostática está de alguna manera abrazando a la uretra, que sale de la vejiga, y cómo se ha estrechado. Hemos visto claramente cómo al aumentar de tamaño esta próstata obstruye a la uretra, que se inicia aquí en la vejiga, y entonces obviamente surgen las dificultades en la micción, en el orinar. Cualquier problema que tengamos con la micción a partir de los 45 o 50 años debemos consultarlo. ¿Síntomas de ese problema de la micción, doctor Ferrando? Básicamente, se orina más frecuentemente, hay una cierta dificultad, notamos que realmente no orinamos bien, nos podemos levantar más de una o dos veces. Porque se fragmenta la micción, hace rico. Exacto, uno se queda con la sensación de que aún le queda algo que expulsar, digamos, de orina. Es decir, es una serie de frecuencias y tal. Y otra cosa importante, aquí lo vemos una nueva técnica, esto sí que me gustaría explicarlo bien, porque uniendo la resonancia magnética, que hemos visto que es una técnica que utilizamos mucho, con la ecografía, se ha logrado mapear, por llamarlo de alguna manera, los puntos exactos en donde los especialistas, los urólogos, van a sacar una muestra de la próstata para saber si hay cáncer o no, que es lo importante. Aquí vemos con esta técnica cómo han puesto que esta es la zona, digamos, donde se encuentra el cáncer de próstata, y cómo le van a poner, esto es la resonancia que se hace previamente, ahí se ve ya el cáncer, es muy claro, lo podemos ver cómo lo van preparando. Esto ya es la ecografía, ahí se han hecho, uniendo estas dos técnicas mediante una serie de elementos, mapean, hacen un mapa y ahí saben el sitio exacto en donde van a tener la muestra de la próstata. Dicho esto, por parte del doctor Ferrando, que tienen que hacerse ustedes esas revisiones y sobre todo estar pendientes de la sintomatología. No sé si la doctora Bellón quiere añadir algo con respecto a la alimentación y la próstata. Claro que quiero añadir, porque decía Iñaki que en los países desarrollados es el primer cáncer en el mundo, o sea, de los varones, el cáncer de próstata. En los países menos desarrollados es el 6º cáncer. ¿Y por qué? Pues muchas veces por el estilo de vida, por la alimentación, y por eso, por el estilo de vida, por el sedentarismo, porque se fuma. Por tanto, un plan de vida saludable puede prevenir un cáncer de próstata. ¿Y qué es un plan de vida saludable? Pues no fumar, hacer ejercicio, y en la alimentación incluir sobre todo frutas, verduras y cereales integrales, por su gran cantidad de vitamina E y la gran cantidad de carotenos que nos aporta, y además, bueno, pues disminuir las grasas saturadas, los azúcares refinados, o sea, bueno, pues lo que estamos aquí defendiendo todos los días. Claro, importante. Bueno, ha dicho la doctora una página web para que vean ustedes los calendarios en los que ir pudiendo
ir pudiendo apuntar los días de dolor, incluso el horario, ¿no? Y la intensidad. Hay más páginas que les vamos a recomendar para que consulten con profesionales y de una forma segura sobre el tratamiento de la migraña, la cefalea. Iñaki. Pues sí, una primera en honor de nuestra invitada, evidentemente, la doctora Sánchez del Río, su web, que además es una web perfectamente diseñada y que ayuda muchísimo, la que podemos ver aquí, es www.doctora-sánchez-de-río.es, ahí lo tenemos. Tiene una gran información, se pueden consultar muchísimas cosas, de luego aclarar muchas de las dudas que las cefaleas pueden plantear. Y una segunda, un blog en donde pueden consultar cosas relacionadas con la migraña crónica, se llama migrañacrónica.es, en donde está en relación con una campaña de prevención. Ya hemos visto que hay que descubrir que 28 meses se tardan habitualmente en poder diagnosticar bien una migraña crónica, que se puede tratar y se puede tratar con mucha eficacia. Claro. Esto realmente es otra de las webs que queríamos recomendar también a nuestros televidentes. Que no se nos olvide también que es el Día Mundial, el Día Europeo del Linfoma, ¿no? Efectivamente. Que no se nos olvide. Efectivamente, muy importante, porque los linfomas son enfermedades, son cánceres, que aparecen muchas veces de una manera silente, como muchas de estas enfermedades tan graves, y que a veces se detecta sencillamente por un pequeño bultito que pueda surgir en el cuello, o en las axilas, o en las ingles. Importante de vez en cuando alguien note algo en estas partes, un bulto que aumenta de tamaño, o que le puede doler un poquito, que consulte, esto sí, rápidamente con el médico para descartar. En la mayoría de los casos no pasa nada, pero en algunos casos puede ser precisamente un linfoma. Y recordarles que hay una web, que es la web de la Asociación Española de Afectados por el Linfoma, el Mieloma y la Leucemia, www.ael.es, en donde toda esta información sobre el linfoma, la leucemia, nos puede ayudar. AEAL, efectivamente, Asociación Española de Afectados por el Linfoma, Mieloma y Leucemia. Y sin resuello, dime el tema de mañana y así ya digo yo el teléfono mañana que vayan llamando. Mañana vamos a hablar sobre el sobrepeso y la dieta. Es decir, un tema del que hablamos muchísimas veces, del que estamos todos interesados, porque es uno de los factores que contribuyen a nuestra salud. Y hablaremos de temas clave, como el asunto de cómo quemamos la grasa. Hablaremos también de tener una dieta en donde no pasemos hambre, siempre es que paso hambre. Hablaremos también de las circunstancias de que el sobrepeso puede afectar algunas cosas, para no perder masa ósea ni masa muscular, una serie de consejos básicos para que mantengamos siempre una dieta sana y a la vez adelgazante. Bueno, perfecto. Doctora Abellón, bueno, el 902 40 40 26, también por Twitter pueden hacer preguntitas, si sois jóvenes y queréis hacer alguna pregunta sobre las dietas, perfecto. Y una última cosa, que la doctora Abellón tiene que anunciarnos algo. Dime, Ana. Así es, Mariló. Hoy quiero hablaros del Club Gente Saludable, un club al que ya pertenecen miles de españoles y por eso, por ser socios del club, reciben en su casa todos los meses y de forma totalmente gratuita la revista del Club Gente Saludable. En la del mes de septiembre vemos que aparece en portada la actriz Asunta Serna y está lleno de información útil para ti y para toda tu familia porque te da consejos muy prácticos para cuidar tu salud, tengas la edad que tengas. Por ejemplo, junto con la revista también recibes fichas de salud coleccionables y de cocina. Y este mes he querido destacar, ya que hoy es el Día Europeo de la Salud de Próstata, la ficha que trata sobre la hiperplasia benigna de próstata, que como nos han dicho en Saber Vivir, afecta casi a 5 millones de españoles. En las fichas viene información muy práctica, muy útil y sobre todo fácil de entender, qué es la enfermedad, los síntomas, el tratamiento. Bueno, pues si tú quieres recibir en casa la revista y las fichas, solo te tienes que hacer socio del club. Muy fácil, llamando al teléfono 902 74 7070 o a través de la página web www.sabervivir.es. Cuando te hagas socio, te llegará a casa una tarjeta que te acredita que eres miembro del club y con ella, y esto es algo muy importante, tienes a tu disposición a un médico las 24 horas del día vía telefónica los 365 días del año. Además, puedes pedir cita en las consultas de los mejores especialistas y puedes beneficiarte de muchos descuentos en una gran lista de objetos para cuidar tu salud. Así que ya sabes, si todavía no eres socio y quieres beneficiarte de todas esas ventajas, tienes que llamar ahora al 902 74 7070 o a través de la página web www.sabervivir.es para hacerte socio. Llama ahora y saldrás ganando.